Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión, de debate y de absoluta libertad de expresión de la televisión pública. Hoy tenemos un tema que es complejo en sí, pero fundamental para la vida de la sociedad. ¿Cuál es la relación entre la ética y la política? La política obedece a valores éticos, la ética se expresa en instituciones políticas, en actos de gobierno, en conductas de gobernantes y de gobernados. Ese es un tema fundamental para la vida de México. Hoy nos acompañan el maestro Mauricio Merino, que es un espléndido articulista mexicano, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado numerosos libros, fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y ha laborado en las más importantes instituciones de alta docencia del país. Fue también consejero electoral del Instituto Federal Electoral cuando vivía sus mejores épocas. Está con nosotros el doctor Enrique Serrano Gómez, que es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional, que posee una maestría y un doctorado de la Universidad Constanza en Alemania y tiene la medalla Gabino Barreda de la Universidad Nacional. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de numerosos libros y actualmente investigador sobre filosofía del derecho, en temas muy relacionados con lo que hoy vamos a tratar. Finalmente, la maestra Mayagüel Mojarro, que es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se tituló con mención honorífica una tesis sobre la democracia y los valores ético-políticos, que está terminando su maestría en Filosofía Política, con una inclinación más hacia el multiculturalismo y la teoría del reconocimiento, cómo unos seres humanos se reconocen a otros, y que ha participado en numerosos seminarios, talleres, diplomados. Es profesora en la Universidad Autónoma de Morelos y es asesora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado. Mayagüel, voy a empezar por ti, porque me propusiste este tema y me pareció muy interesante. Hay una relación en la historia de la filosofía, de la teoría del Estado, del derecho, entre la ética y la política. Se supone que el Estado fue creado, teoría democrática, por un pacto social y que el Estado es portador de valores éticos, ¿sí? Que es una obra de la cultura portador de valores éticos. Sin embargo, en la experiencia cotidiana, la gente del común, todos los que nos oyen y aún los más sabios, saben que en México y en muchos otros países hay como un divorcio entre la ética y la política. La gente lo percibe al revés. El político es falto de ética. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto? Pues yo creo que la política debe normarse por valores ético-políticos. Yo creo que no debe haber un divorcio, aunque no lo hay en realidad. No hay un divorcio, y esto parece... Solo una separación. Hay una separación, sí, pero no son irreconciliables. La política y esos valores colectivos no son irreconciliables, y la labor de quienes estamos interesados por estos temas es tratar de que los legisladores, los que están en la política práctica, volteen más a ver hacia la ética. ¿Y les interesa, Mayagüel? Me parece que no. Me parece que no les interesa mucho, pero debería interesarse por el bien común, por un valor que es el bien común, los bienes comunitarios. Sí, pero ¿cómo se hace esta conciliación? Es que en realidad no están disociadas, no están disociadas. Hay en la práctica política valores que se ponen en juego, es decir, hay valores individuales, la moral complicidad, individual. por ejemplo. La complicidad. La impunidad son valores negativos. La política
a veces, perdón que me ponga abogado del diablo, hay una preeminencia de valores negativos. También son valores. También son o valores, pero... si les quieres llamar. Antivalores, ¿por qué? Porque hay un fin común que es que una sociedad esté sana política y socialmente. Entonces sí, serán valores, pero son valores individuales y nosotros creemos que debe haber valores compartidos por el núcleo, por toda la comunidad que Pero forma como la sociedad. asesora de los diputados es suficiente. De los senadores. De los senadores, perdón, de los políticos en general. Pues no es suficiente porque la lógica de la política está en otro sitio, está en valores particulares, en tratar de llevar a los grupos, a los grupúsculos de poder. Del poder. A la conquista del poder. Y el usufructo del poder. Claro. Le voy a preguntar a Enrique. Estamos planteando terreno. Ella primero plantea el deber ser. La política debe estar orientada al bien común, por lo tanto debe ser a valores. Pero luego reconoce que hay valores particulares de la política que tienen que ver con la conquista del poder, aún sin escrúpulos. ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, sí, yo creo que hay siempre una conexión necesaria entre ética y política, a pesar de que se ha convertido en un lugar común decir que en la modernidad hay una separación entre ética y política. Y se le echa la culpa a Maquiavelo de mantener esta tesis. No tiene la culpa. Tenía una ética lo a su que manera. hacía Maquiavelo es atacar una ética tradicional y al mismo tiempo reafirmar esa conexión necesaria. Él buscaba la autonomía del Estado. Exacto. Ahora, el hecho de que haya una conexión necesaria entre ética y política no quiere decir necesariamente que sea bueno para la comunidad. La política es un elemento que permite regir y coordinar las acciones, pero también puede llevar a catástrofes. La sombra del uso ilegítimo de los recursos morales ha estado presente en todos los ríos de sangre que se han vertido en la historia. La sombra del uso ilegítimo de los recursos morales. Hay que explicarle que hace uso el gobernante apelar a veces a recursos morales a dado el discurso lugar. Revolucionario, el discurso nacionalista, ahora el discurso del bien común, que es de la derecha panista. Sí. Y entonces la clave no es preguntar si están conectadas o no la ética o la política, sino la pregunta es cómo conectar la ética y la política. Y aquí la tesis que yo quisiera introducir es que la forma de conectar ética y política sería introducir un tercer elemento que sirva de mediación entre estas dos actividades. A ver, muy importante. Que es el constitucionalismo. Este es el elemento básico para contestar. ¿Por qué la experiencia de los mexicanos es efectivamente que la política es algo inmoral? No es que no haya moral, eso habría que tener cuidado con esos juicios de valor emitidos en la vida cotidiana. Pero vamos a partir de la experiencia del ciudadano mexicano que nos dice que es efectivamente que los políticos son inmorales. ¿A qué se debe? En general lo son. Bueno, ¿pero a qué se debe esa generalización? Porque ya no es un problema de la conciencia individual, es un problema más hondo que está ahí. El problema es que nos falla nuestro constitucionalismo. No tenemos una organización política que promueva la virtud ciudadana. La experiencia mexicana ha sido la conservar las viejas relaciones de poder tradicionales, clientelismos, corporativismos, con una fachada de un Estado moderno. Y el resultado es que siempre va a haber una disonancia entre las exigencias de un Estado moderno con la práctica cotidiana. Tenemos efectivamente para afuera un Estado con constitución, con leyes, pero las relaciones de poder no corren por ahí. Las relaciones de poder corren, como si en las sociedades tradicionales. Pero ¿cómo le hacemos? México es un país, y conste que yo pienso igual que tú, me encantó tu definición. El constitucionalismo es el puente entre la ética y la política. Pero este país, y es mi artículo publicado el día de hoy, en el Universal, ha vivido en busca de una forma constitucional, pero siempre fallamos. Claro. Al final volvemos a lo mismo. El gran autor alemán, Hermann Heller, decía que el Estado, al final, el Estado de Derecho, es una relación entre normatividad y normalidad. Que la normalidad se convierta en norma y que la norma se convierta en normalidad. ¿Tú estarías de acuerdo, Mauricio, en esta definición? ¿Y qué hacer para que, además de la estructura constitucional, pueda asegurarse que esos valores se cumplen? Es que, fíjate que precisamente hablando de Hermann Heller, y qué bueno que lo traes a la mesa, Heller decía, tanto en la teoría del Estado como en la soberanía, que la relación que el Estado establece con los ciudadanos es en realidad simbiótica.
Es decir, el Estado es algo que los propios individuos nos damos para organizarnos y para poder convivir. No es algo externo a una sociedad y a un espacio tanto de tiempo como físico. Y por lo tanto es una relación operante y operada, decía Heller, que es muy bonita definición. En este sentido es que tengo un matiz, no una diferencia, sino un matiz con la definición que les está gustando del puente del constitucionalismo. Yo creo que es la legitimación. Y voy a tratar de explicarme. La relación que el poder establece no solamente es el dominio de unos sobre los otros, no es solo la capacidad de influir en la conducta ajena, también es eso, por todos los medios, digamos. El problema es que hay que legitimar esa forma de dominio porque de lo contrario se vuelve una guerra civil. ¿Mediante elecciones nada más? Mediante cualquier fórmula, No, en principio, solo en principio, no es necesario añadir ni siquiera constitucionalismo. La legitimación es previa al constitucionalismo, en tanto que había un régimen absoluto. La cuestión es que había coherencia entre los valores que la sociedad compartía y el tipo de ejercicio político que se practicaba. En ese momento, al haber coherencia, bueno, se justificaba lo que hoy consideramos absolutamente injustificable. Lo que ha cambiado es la lógica a través de la cual se legitima, es decir, se acepta una cierta forma de dominación, a través de la cual los individuos, las personas, los ciudadanos, conscientes o más o menos conscientes, deciden en general, de manera libre, esto es lo esperable, que en efecto una cierta forma de dominación es aceptable. Y aquí es donde entramos ya al terreno ético, porque lo aceptable coincide con lo que yo creo bueno o con lo que yo creo malo. Y finalmente, ética viene de ahí, su raíz etimológica es costumbre, es decir, lo que va sucediendo y en consecuencia lo que se repite en una relación de convivencia. Sobre esa base, lo que se espera de un comportamiento ético es que tenga valores, porque algo se considera mejor o peor, algo se considera bueno o malo. Termino muy rápido. Sí. Creo que en este sentido el constitucionalismo sí coincide, pero quería añadir este matiz, pero con la ética democrática, que es la que nos está haciendo falta. Cuando nosotros le ponemos el adjetivo, entonces sí ya estamos hablando de un espacio público que ha de ser de todos, que ha de ser abierto y que ha de ser conocido, como dice Voy a plantear un problema, a ver si me das una primera respuesta. Voy a seguir el pensamiento de Mauricio. La Edad Media tenía una coherencia. Era San Agustín, la ciudad de Dios. Todos los órdenes, el papado, el imperio, las monarquías estaban sujetas a una especie de orden celestial. Era la versión terrenal de un orden celestial, con todo lo que esto pueda significar. Después viene la monarquía absoluta, que está regida por el mismo principio, aunque ya no hay un solo orden, hay muchas monarquías y se pelean hasta con la cubeta. Luego viene el despotismo ilustrado. La ciencia, la ilustración, sigue siendo despótico en nombre de la ciencia y de la razón. Entonces, la conclusión sería que el Estado laico no la ha hecho, o que la democracia no la ha hecho, porque aquellos sabían, con todas sus hipocresías, la Iglesia decía que se tenía que sacrificar por ser réprobo, y el Estado aplicaba. Tenía una lógica de poder fundada, hipócrita o realmente, en una sabiduría divina. Entonces, la democracia no ha logrado establecer una ética y un conjunto de valores equivalentes a los que tuvo la sociedad monárquica. Esa es mi pregunta. A ver. Pues yo creo que más bien la democracia tiene sus propios valores ético-políticos. La democracia no es un conjunto de reglas solamente para tomar decisiones colectivas. La sustancia, lo que se llama democracia sustancial, es ese conjunto de valores que van siempre hacia un bien común, que es la representatividad, por ejemplo. La solidaridad. La solidaridad. La tolerancia. Tolerancia, no aplastar a las minorías, sino que puedan volverse mayorías. Entonces,
No, yo creo que no ha fracasado la democracia. Además, no tenemos hasta el momento No ha fracasado otro... porque no existe. Digo, en México estoy hablando. Todavía no nace, entonces todavía no fracasa. Pues no tenemos, los seres humanos no tenemos otra manera mejor que la democrática para convivir en sociedad y para hacer nuestras propias reglas. No, decía, parece Aristóteles, que no, la democracia es el mejor de los peores y el peor de los mejores formas de gobierno. Entonces, tiene una sustancialidad, es muy controversial, por supuesto, pero tiene una sustancialidad la Pero no democracia la que hemos son. construido. No hemos sustituido la ciudad de Dios por la ciudad de los hombres, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y Sí, vuelvo tenemos- al test de los espacios públicos. Sí. ¿Cómo, antes de entrar a los temas de México que nos interesan, constitucionalidad, creación de espacios públicos, desarrollo de valores democráticos en la escuela, en la Sí. televisión, y de alguna manera un nuevo pacto social que todos se obedezca? ¿Cómo lo ves? Yo coincidiría con Mauricio en el sentido que efectivamente siempre el proceso de legitimación del poder ha sido lo que ha conectado la ética con la moral. ¿Por qué hablé yo de constitucionalismo? Precisamente pues estaba pensando en sociedades modernas o que pretenden ser modernas, como la mexicana. Y hablo del constitucionalismo porque el constitucionalismo por una parte implica valores, pero no cualquier valores. El constitucionalismo nace del reconocimiento de la pluralidad como un hecho básico del mundo humano. Y los valores que van a constituir los derechos fundamentales son aquellos que se refieren a la justicia, no a las formas de vida buenas, reconociendo esto. Es decir, aquellos valores que hacen posible la coexistencia dentro de la pluralidad de formas. Justicia es la palabra. Exacto. ¿Cuál sería el más alto valor de la democracia? Pero habría... ¿No es acaso la Voy a justicia? terminar que con esto, porque- Nada más te lo dejo ahí. Porque no, el tema del constitucionalismo es que no solamente hay valores, los valores de justicia, que son básicamente de libertad, sería una igualdad, la distribución de la mayor libertad posible entre los individuos, sino al mismo tiempo hay una dimensión pragmática dentro del constitucionalismo, que es cómo se genera una ingeniería constitucional que me permita hacer realidad de esos valores. ¿Qué nos ha fallado en México? En nuestra Constitución hay grandes valores que son producto de nuestra historia, pero lo que nos ha fallado es la dimensión pragmática. No, que no son obligatorios. ¿Cómo se establece la mediación entre esos valores y la realidad? Por eso, desde la Revolución Mexicana, las demandas de los obreros y los campesinos fueron plasmados en la Constitución. Pero ahora En tenemos los 1910, peores salarios de la historia, que y se fueron sigue vigente plasmados el en la artículo Constitución. 123. Pero no se crearon Que no los es mecanismos. obligatoria la Constitución. No se creó Sí. toda la dimensión pragmática. No. Y lo que me alarma es que hoy se habla de reforma del Estado y todas esas cosas. Eso vamos a hablar ahora. Pero yo creo que esta dimensión pragmática todavía sigue fallando muchísimo. Bueno, en este momento. no debe alarmarte, porque si tú eres constitucionalista, no soy. debieras No, pensar que la soy solución es una ingeniería constitucional que tenga un carácter obligatorio y que la exigibilidad de su obligación no esté a cargo de la autoridad, sino del ciudadano. Nos quedamos para un segundo momento.